llega una nueva sección. Presentamos nuestro segundo libro del Almanaque Histórico Argentino. Se trata de 1943-1955, auge de la clase trabajadora. Muchas veces dijimos en este programa que el primer objetivo que nos fijamos, los integrantes de 100 Historia, fue investigar, debatir, escribir y publicar una nueva historia argentina, el Almanaque Histórico Argentino. Luego vendrían las páginas en las redes sociales y este programa de radio. El año pasado publicamos 1930-1943, crisis, modernización y autoritarismo, analizando la década infame. Lo pudimos presentar en el Colegio Carlos Pellegrini, en la Universidad Nacional de José C. Paz, UNPAZ, en el Profesorado Joaquín B. González y otras instituciones. En marzo de este año publicamos el segundo, que trata sobre la gestación del peronismo y las dos primeras presidencias de Perón. 1943-1955, el auge de la clase trabajadora. Cuando estábamos planificando las presentaciones, llegó el aislamiento preventivo obligatorio y postergamos los eventos y proyectamos hacerlo en uno de estos programas. Al principio nos pareció inútil mientras las librerías estaban cerradas. Hoy, ya con la reapertura de las mismas, vamos a dar inicio a una nueva sección para que sus autores, la mayoría de ellas y ellos conocidos por ustedes porque tienen su columna en este programa, nos cuenten sobre sus respectivos capítulos. Hoy es el turno de Eduardo Peloroso, Juan Martín Tupilojón y Fernando Mastandrea. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Voy a empezar diciendo unas breves palabras, que es la introducción al capítulo que tuve el gusto, el honor de escribir con Fernando Mastandrea, a quien considero un intelectual, y con Juan Tupilojón Fernández. Fue muy ameno realmente escribir con ellos tres, porque fueron jornadas de acalorados debates y de puestas en común, de cierres, de cada uno dar su opinión, y es muy placentero escribir en conjunto. Voy a leer un poco la introducción de lo que es el capítulo que escribimos sobre orígenes del antiperonismo, no poder ver al otro. Un título más que significativo, ¿no? A modo de introducción, ¿cómo surge el antiperonismo? ¿Con la sola presencia de Perón? Parece poco probable que no hubiera ideas arraigadas, ideas más profundas, que facilitaran a muchos convertirse en opositores. ¿Se traspolan imágenes del contexto internacional? Parece apropiado reflexionar sobre estas cuestiones, aún vigentes, pues, como oportunamente alguien indicó, el peronismo nos atraviesa a todos, a los peronistas y a los antiperonistas. Si atraviesa a la totalidad, ¿qué preguntas deberían guiar las huellas de esta antinomia? ¿Civilización o barbarie? ¿Libertad o igualdad? Solo se espera en estas páginas reflexionar sobre estas ideas. Justamente el motivo que nos convoca a escribir, vuelvo a repetir, con Fernando, que me convoca a escribir junto con Fernando y junto con Juan Martín, es esto, ¿no? De reflexionar. Yo creo que la escritura es una eterna reflexión. Y empezamos a adentrarnos directamente en lo que fue el antiperonismo y empezamos a pensar, ¿el antiperonismo realmente viene de Perón? ¿Nace con Perón? No, realmente yo creo en la particular, yo aporté mi visión, creo que viene de antes, convenimos en esto, coincidimos en esto junto con los coautores. Ahí aporté mi granito de arena, un poco hablando sobre Sarmiento, y esto no es hacer mella sobre Sarmiento o pegarle a Sarmiento, no es nuestra intención como historiadores. La historia es otra cosa, la historia no es sentar en el banquillo los acusados a nadie. Realmente entendemos también que Sarmiento, el pensamiento sarmientino yo creo que es un pensamiento brillante, con ciertas salvedades que tengo, obviamente, o ciertas diferencias abismales que tengo con el pensamiento de Sarmiento, pero realmente también el pensamiento de Sarmiento
entendimos que es fruto de un contexto propio de la época a donde escribió Sarmiento, ¿no? Hablamos de un Sarmiento como un genio bifronte. No es un término acuñado por nosotros, sino que es un término acuñado por Natalio Botana, que habla de un Sarmiento como un genio de dos cabezas. Obviamente que no quiero de ninguna manera introducirme demasiado en el texto, pero es buenísimo lo que encontramos hurgando, investigando sobre este Sarmiento como un genio de dos cabezas, ¿no? Como una ambivalencia, como que tiene alguna parte muy positiva y otra parte en pos de la civilización arremeter contra lo que es distinto. Y yo considero particularmente que el antiperonismo viene de una idea liberal de principios y mediados del siglo XIX, de un unitarismo bastante centralizador. Así que bueno, yo los invito realmente, como coautor del capítulo, a leer, a indagar y a investigar, y muchas veces uno no está de acuerdo con lo que se escribe o con lo que escribe otro, así que desde ya esperamos las críticas benignas y no tanto, como para poder ir mejorando, y en esto nos queremos basar también, en hacer de un capítulo, de un escrito, encontrar también las opiniones diversas. También nuestro escrito, obviamente, como el pensamiento de Sarmiento, también entendemos que nuestro escrito, nuestra intención fue fruto de un contexto, y el escrito estuvo hecho en el último año de mandato del anterior presidente de la Nación, Mauricio Macri, y tenía que ver mucho con eso también, ¿no? Muchas veces el vivir y el transitar un periodo histórico nos hace ser muy críticos y reflexivos sobre lo que estamos viviendo. Y estábamos viendo que en ese momento había un germen, y lo sigue habiendo, sobre todo en el ámbito que vivimos, ¿no? Al menos hablo por mí, en el caso de Fernando lo mismo. Convivimos y vivimos en un ámbito muy, como es la ciudad autónoma de Buenos Aires, un ámbito plagado de antiperonismo. Así que es muy grato y es mucho más fácil escribir cuando uno vive y convive con lo que está escribiendo, ¿no? Yo digo siempre lo mismo. No es lo mismo escribir sobre el hambre habiéndolo padecido que escribir sobre el hambre no habiendo tenido siempre un plato de comida arriba de la mesa. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos y que sigan teniendo un muy feliz domingo. ¿Cómo están? Espero que bien. Les agradezco como siempre que estén escuchando el programa. Bueno, el programa de hoy se centra un poco en hablar de las antinomias, y es una preocupación muy grande que tenía yo el año pasado, cuando tenía que escribir, o había ofrecido este capítulo para el texto, y me pareció que la reflexión sobre esto de poner siempre las cosas en blanco y negro, que no me parece nada bueno, no debiera ser la valorización, pero me parece que poner las cosas en dos extremos, y la vida no es blanco o negro, tiene una gama de colores o una gama de grises, como ustedes prefieran. Lo cotidiano, toda la vida es así, la vida. Entonces, esto de siempre ver que cuando surge algo, o cuando se trata de algo del pasado y se lo pone a veces como historia oficial por parte de las clases dominantes, se pone, bueno, está del otro lado, este es el malo, y no tenemos un acuerdo, o no, yo no acuerdo con eso, y los chicos que convoqué, y me parece que tampoco, bueno, Eduardo lo expresó, creo que con Juancito tampoco. Bueno, la idea de convocar, más allá de que la idea por ahí era mía, que yo creo que hay que reflexionar sobre estas cosas, no se puede centrarse en esta misma dicotomía
que asume la mayoría o que asumen o que ponen en juego las clases dominantes y a la que muchos le creen, ¿no? Eso de alguna manera inspiraba que la reflexión no fuera solo, que fuera acompañado. Y realmente, bueno, más allá de agradecerle a Edu sus palabras, y a Juancito también sus aportes, me parece que fue lo más conveniente, ¿no? Porque primero nos reunimos en casa, después lo fuimos haciendo a través de mensajes que nos mandábamos, a través de un drive, y se fue armando el capítulo más o menos como queríamos, con un acuerdo entre los tres en muchas cosas, y eso me parece que es lo que hay que resaltar, digamos, que fue una construcción colectiva, donde básicamente, bueno, Edu explicó un montón, así que les faltaría leerlo para ver en qué coinciden o no, por eso también esperamos, como dijo él, las críticas, pero es bueno hacer una obra colectiva, porque de alguna manera va sumando pensamientos, va sumando esfuerzos para retocar, para morigerar, para que no surja como un ataque. La idea no es atacar, sino ver por qué caemos siempre en esto de creer que las cosas son en blanco y negro cuando la vida no es así. Como dijo bien Eduardo también, era un momento muy especial, el 2019, cuando escribimos, donde uno sentía que se desdibujaba la patria grande, en la que uno cree, en la que creía San Martín y Bolívar, y en la que uno cree que en definitiva va a ser el surgimiento de América Latina cuando lo comprendan la mayoría de los que habitamos estos suelos, ¿no? Y evidentemente en la historia latinoamericana y en nuestra historia propia hay muchos casos estos de blanco y negro. Hay una historia contada oficial y hay todavía gente que se cree defensora de la República y en realidad defiende a la República poniéndole el pie encima a los demás. No es el modelo de país que uno prefiere y de eso se trata de reflexionar sobre las antinomias, ¿no? Sobre esto de poner las cosas en blanco y negro y despreciar al otro. Yo creo que uno tiene que empezar a aprender o desandar el camino o de construirse para empezar a tener una otredad positiva y no una otredad con tanta carga de negatividad, tanto desprecio hacia el otro. Y eso es lo que en realidad a uno le preocupaba cuando escribía estas páginas. Espero que les gusten, que compartan sus opiniones, críticas, no hay problema, al contrario, todo sirve para seguir reflexionando. También podríamos recomendar los libros con los que más o menos trabajamos y recolectar siempre la lectura de otros pensadores que, bueno, que tienen una visión también, que intentan develar de dónde surge el antiperonismo, que evidentemente no surge con el surgimiento del peronismo, que tiene raíces más profundas en toda nuestra historia y es notorio. Por lo menos así lo notamos los tres y bueno, les dejamos estas páginas para que ustedes reflexionen con nosotros. Les mando un abrazo a todos y los dejo con mis compañeros. Nos estaremos escuchando el próximo domingo.